Shalom, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva charla. Shalom, Johnny, Carla, Gaby, Meli, Jorge, bienvenidos. Vamos a estar hablando acerca del Ayón y el Olam. Hoy la charla es corta. Es una introducción a un tema que es importante y que vamos a ver ampliado en las próximas. El primer pilar del engaño, no es cierto que estamos examinando, que venimos viendo, es la palabra griega aion. Es mayormente traducida como eterno, perpetuo, para siempre, cosas por el estilo. En la mayoría de las versiones, sobre todo derivadas de alguna forma de la versión King James. Sin embargo, algunas traducciones la ponen como corresponde, o sea, como era o edad. Inclusive algunas lo transliteran como eón, ¿sí? Como ya vimos con referencia a Efesiim 3:11. En la historia de las opiniones sobre la doctrina bíblica de la retribución de Edward Becher, el autor señala que la Septuaginta es la traducción griega del Tanaj y fue las escrituras de la congregación temprana. La palabra aion se produce en ella unas 400 veces en todas las variedades de combinaciones. El adjetivo aionios, derivado de esta palabra, se usa más de 100 veces y a menudo en circunstancias que le confieren una definición absoluta de significado. Siempre es agradable pasar del terreno de la mera opinión al de la certeza absoluta. Esto nunca fue más posible que en el presente caso. Aion denotaba una era, grande o pequeña, por lo que el adjetivo aionios expresa la idea a la que se refiere o que es perteneciente al aion, sea grande o pequeño, ¿sí? Pero en cada caso este adjetivo se deriva de su carácter y duración en el aion al cual se refiere. En la Septuaginta, la palabra griega aion entonces se utiliza para traducir la palabra hebrea olam, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el significado de Olam? ¿Es la eternidad? Yo respondo que no. Olam deriva de Alam, ¿sí? Una raíz primaria que significa esconder, velar, ocultar, encubrir, oscurecer. Denota un periodo de tiempo pasado o futuro, pero cuyos límites están ocultos, oscuros, invisibles, fuera de control, ¿no es cierto? Son desconocidos. Es cierto que la eternidad, pasado, futura, ¿no es cierto? Sus límites son invisibles y desconocidos, ¿no es cierto? Sobre todo para la humanidad que es limitada. Pero también es cierto que otros periodos indefinidos que no son eternos, también esto aplica y pueden llamarse eras o edades. Además, en la Septuaginta, el adjetivo aionios por primera vez tuvo un uso extenso, ya que anteriormente se había utilizado raramente en toda la literatura griega. Entonces, esta es la primera vez que aparece de forma recurrente, ¿no es cierto? Y así como aion denota una edad, sea grande o pequeña, hacia el adjetivo aionios, entonces también expresa la idea perteneciente al aion, o sea, un periodo, ya sea grande o pequeño. Y acá es un adjetivo que va a modificar algún sustantivo. Tomando aion como un tiempo, entonces podemos definir aionios como perteneciente al aion, es decir, al tiempo de su ciclo, ¿sí? Pero en todos los casos este adjetivo deriva su carácter y duración del aion al que se refiere. Vamos a entrar ahora en el Tanaj y la versión de los 70, ¿no es cierto? Y vamos a observar el uso de ad olam y su equivalente aion y su adjetivo aionios, ¿no es cierto? Olam no tiene adjetivo hebreo, pero el griego aionios traduce ciertas formas para adaptarlas a su idioma. Así, un pacto ad olam se convierte en un pacto aioniano. Por así decirlo, estoy transliterando, evidentemente. Veamos un poco acerca de lo que es la creación, el tiempo y la eternidad en el Tanaj, donde nos sorprenden dos grandes hechos: la eternidad absoluta de Elohim y la creación absoluta de todas las cosas por él. No hay materia autoexistente como en la filosofía griega, ¿sí?, que limite la primera del universo y dé lugar al mal moral por su naturaleza intratable, como los sistemas platónicos y en el sistema gnóstico también. No existen estas posibilidades. Esta división indefinida
del tiempo está representada por Olam y en griego aion. De ahí que, dado que hay muchas edades o periodos y la palabra se usa en plural muchas veces. Por otra parte, ya que un gran periodo o una gran edad pueden comprender dentro de ella edades subordinadas, ¿sí? Encontramos expresiones tales como la edad de la edad o adolam o un ayón de ayones y otras reduplicaciones también que se aplican, ¿no es cierto? La palabra olam debe entenderse en cuanto a su duración según sea aplicada a uno u otro referente. O sea, va a tener la duración de la era a la cual aplica. Entonces, el significado relativo de la misma lo determina el punto referente, no la palabra olam o ayón en sí. O sea que no es una palabra que va a determinar el tiempo absolutamente de nada, porque las eras no tienen un tiempo definido, sino que varían, ¿no es cierto? Cuando hablamos de eras, no hablamos solamente de eras de tiempo, ¿no es cierto? Las eras del plan de Yahweh y otras cosas. También se habla de ciclo. Por ejemplo, el ciclo de la vida humana también es definido por esta palabra, ¿no es cierto? Ayón, y cada uno vive la vida que vive, ¿no es cierto? No existe una edad exacta determinada para determinar que el ciclo de vida sea corto o largo. Para algunos es corto, para otros es largo, y eso depende de el punto de referencia, ¿sí? Entonces, esta es una característica realmente de muchos adjetivos. Olam es un término relativo y su duración depende de aquello con lo que está asociado. Es similar a lo que alto, por ejemplo, como adjetivo, es a la altura del objeto al cual se aplica. Por ejemplo, el tamaño de un edificio alto puede ser 300 metros. También podemos considerar alto a un hombre que tiene 2 metros. Con relación al edificio no es nada, evidentemente. Y un perro grande tiene 1 metro de altura, más o menos. El caballo de Alejandro Magno, que era bucéfalo, era un gran caballo, decimos, ¿no es cierto? Abraham era un gran hombre. Yahweh es el Elohim grande, ¿no es cierto? Sin embargo, no podemos determinar ni la altura ni la grandeza exacta de ninguno de estos tres referentes, a menos que se nos indique, ¿sí? No podemos determinar la altura de un edificio a menos que me diga tantos metros, ni la altura de una persona a menos que me digan tanto mide, ¿no es cierto? Tampoco podemos compararlos entre sí, porque un caballo puede ser grande con respecto a algunos otros animales y sobre todo a algunos otros caballos, pero será pequeño al lado de un edificio, ciertamente, no se lo puede establecer un comparativo. La grandeza de Abraham no puede compararse con la de Elohim, sin duda alguna. Aún así, el adjetivo puede aplicarse a ambos, de manera tal que, aunque Yahweh es eterno, no necesariamente va a transferir adjetivamente su eternidad a otros por estar utilizando el mismo adjetivo calificativo. Pero aunque a Elohim se lo llama grande, sí, entonces esta palabra no es ni eterna ni divina, es decir, no absorbe las características de Yahweh. Los adjetivos no absorben las características. El concepto de grandeza, por ejemplo, es relativo a quien es aplicado y ciertamente debe cumplir ciertos requisitos para que le pueda ser aplicado, sin duda. Así también sucede con Olam, que no significa eterno porque, según el razonamiento falaz de San Agustín, que fue el que comenzó con todas estas cosas, sea aplicado a Elohim alguna vez. O sea, el hecho de que se le aplique alguna vez Olam a Elohim no quiere decir que, bueno, él es eterno, entonces todo para siempre de aquí en adelante el Olam es eterno. No tiene nada que ver. Es una falacia total. Según Agustín, el adjetivo absorbería del referente otras de sus características, otras además, ¿no es cierto? En este caso la eternidad, porque lo asocia con lo que es en cuanto, por los dos se refieren a tiempo o a falta de tiempo, ¿no es cierto? Por así decir, por en cuanto a eternidad, y una cosa que tiene una gran duración o lo que sea, pero no por eso tampoco pueden ser iguales. El hecho de que dos adjetivos describan dos colores diferentes, ¿no es cierto? Y el hecho de que los dos impliquen colores no quiere decir que necesitemos mezclarlos. Entonces, dice Matías 25:46, irán estos al castigo eterno, que es Colasin Aionion, y los justos a la vida eterna, Zoen Aionion. Entonces, Agustín levantó el argumento de que ya que Aionion
se refiere tanto a la vida y al castigo. Acá está aplicado el mismo adjetivo a el castigo, ¿no es cierto? Tenemos castigo, aionion, y zoen, o sea, vida, aionion. Está aplicándose los dos ahí, entonces tenía que llevar la misma duración en ambos casos, según él. Sin embargo, no tuvo en cuenta que la duración de aionion está determinada por el sujeto al que se refiere. Justamente, por ejemplo, cuando aionios se aplica a la duración de la trampa de Yoná en el pez, se limitó a 3 días. Para un esclavo, Aionios se refería al tiempo de su vida. Para el templo de Shlomo se refirió a 400 años. Elohim no abarca y trasciende el tiempo por completo, ¿no es cierto? Porque él no puede catalogarse dentro de los términos temporales. Sí, como ya dijimos, no es además el sustantivo el que contagia o califica al adjetivo, sino al revés, justamente, de manera que aunque Elohim sea, por ejemplo, tan grande que en verdad no tiene medida, no transforma el adjetivo grande en inconmensurable cuando es aplicado a los demás. Y ahí no hay ningún problema, ¿no es cierto? La gente no está diciendo, el poderoso Elohim, y después decimos poderoso cazador, y vamos a decir entonces que es poderoso como Yahweh. No decimos que es lo mismo a pesar de que se utiliza la misma palabra, ¿no es cierto? Sin embargo, con Olam han hecho esta trampita. Entonces, la palabra Olam o la palabra Yom no pueden absorber la característica de eternidad de Elohim porque no les corresponde. Aquí hay algo que debería quedar claro para cualquier hombre honesto e inteligente. Una palabra que se usa para significar en un caso 3 días y 3 noches, en otro caso para significar la vida de un hombre, en otro caso para significar un periodo de aproximadamente 4 siglos, como acabo de citar en 3 ejemplos diferentes, es imposible que signifique interminable o eterno, ¿sí? E inclusive que se pretendan que signifique cualquier periodo definido, el uso que determina siempre el significado. Además, el razonamiento de Agustín tampoco se sostiene a la luz de Román y Yin y de Habacuc, ¿no es cierto? Según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, dice en Román y Yin 16, cronois aionios, y según el mandamiento del Elohim eterno, Aionion Teou, ¿no es cierto? Están los dos casos en esta misma frase de Romanín 16, 25 y 26. En los dos casos la misma palabra se usa 2 veces con Elohim y con algo temporal. Los tiempos, ¿sí? Según el secreto callado en tiempos eonianos, se manifiesta de acuerdo al mandato de un Elohim eoniano. Pero acá no tradujeron que las cosas igual, ¿no es cierto? Un secreto eoniano revelado en algún momento no puede ser eterno, porque un secreto deja de ser secreto una vez que ha sido revelado, ¿no es cierto? Y eso es muy a pesar de que es revelado por el Elohim eoniano. Aionias no hace a Elohim eterno. Ella es eterna, no necesita de nada que lo haga. Simplemente porque Aionas o Aion no significan eterno, sino algo así como un tiempo de gran duración del cual el hombre desconoce su fin, no tiene la menor idea. ¿Sí? Eso no lo hace eterno, no lo hace interminable y no hace que no tenga ni principio ni fin necesariamente. ¿Sí? Esto es la duración de una era, una vida, un ciclo, cualquier ciclo, ¿sí? Del cual el hombre no conozca ni su principio ni su fin o no tenga la claridad, ¿no es cierto?, de poder ver algo tan grande. El problema es que los hombres son pequeñitos, realmente, y viven con miedo de empequeñecer a su Elohim, si pudieran decir que él es el Elohim de la era. Pero él es el Elohim del siglo, él es el Elohim de la era, es así como ha querido llamarse porque también las eras le pertenecen. Ya dijimos que se utiliza esta palabra también mal traducida como él fue el que creó los mundos y en realidad dice en los originales que creó las eras. Nosotros tenemos al Elohim de las eras, él creó las eras le pertenecen y él es el Elohim de las eras porque también de su es dueño. Entonces, eso no quiere decir que no sea, que no esté allá afuera en la eternidad y que no tenga atemporalidad y que no tenga todas las otras características. No lo hace pequeño, lo hace a don de algo más que le están tratando de robar, que le están tratando de quitar. Podemos decir que vivimos en la era de la tecnología, que la humanidad conoció la era del oscurantismo y la era de la iluminación, o la pseudo-iluminación, ¿no? Pero bueno, y aún así todas esas eras continuarían siendo tiempos de la humanidad.
no diríamos que son eternas. Y tendríamos que estar utilizando la misma palabra. No perderían su característica humana, ni podríamos decir que en la era de la tecnología no hay hombres sino únicamente robots, porque no es verdad. Solo porque es la era de la tecnología, de repente no puede perder sus características intrínsecas de lo que es esa era de la tecnología. Es una tecnología fabricada por hombres, no una tecnología que se fabrica a sí misma. De esta manera, cuando se aplica Elohim, la idea de eternidad se deriva de él y no de cualquier otra palabra. O sea, él es eterno. No importa el adjetivo que le pongas al lado. Elohim grande también es eterno. No le quita el hecho de que él es eterno. No hay nada que le quite o que le agregue a Elohim. En realidad, ninguno de los casos, ¿no es cierto? Ninguna cosa. Sin embargo, tampoco es al revés la cuestión. Él no contagia a nadie de su eternidad. Así que, otro ejemplo, por ejemplo, es el sacerdocio arónico. Según la mayoría de las versiones, y sí, señores, esto incluye inevitablemente las mesiánicas que buscan reivindicar un viejo orden en vez de entrar en el nuevo. Aarón y sus hijos fueron ungidos como sacerdotes para siempre. Dice en Shemot 40, esta unción de ellos les servirá de sacerdocio perpetuo, traduce, Olam, ¿sí? A través de los siglos, que es Le Dorotam. Sin embargo, leemos que el sacerdocio arónico se cambia al de Melquisedec. En Ibrim 7, en la Biblia amplificada, que es la que suma todas las versiones, ¿no es cierto? Y amplifica todas las traducciones, dice, ahora bien, si la perfección hubiera sido alcanzada por el sacerdocio levítico, porque bajo él se dio la ley al pueblo, ¿por qué era necesario además que surgiera otra clase diferente de sacerdote, uno según el orden de Melquisedec, en lugar de uno designado después del orden de Aarón? Porque cuando hay un cambio en el sacerdocio, también hay necesidad de una alteración de la ley concerniente al sacerdocio, porque es obvio que nuestro Adón surgió de la tribu de Judá, y Moshe no mencionó nada acerca de los sacerdotes en relación con esa tribu. Por lo tanto, una regulación y un mandato físico previo se cancela debido a su debilidad, ineficacia e inutilidad, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos una cosa que dentro de las mismas escrituras era perpetua y caramba, dejó de ser perpetua, ¿no es cierto? Ha sido reemplazada. Esto es increíble, ¿no es cierto? El sacerdocio que fue ordenado para siempre ha sido cancelado. No ha sido ordenado para siempre y por lo tanto puede ser cancelado. No habría ninguna contradicción si la declaración de Shemot se tradujera como debe ser realmente. Esta unción de ellos les servirá de sacerdocio durante la era, a través de sus generaciones. Es simple. Es decir, a lo largo de sus generaciones, mientras durara esa edad, o también llamada los siglos, ¿no es cierto?, en otras traducciones. Además, Vayikra 24:8 declara que el pacto dado a Israel era un pacto eterno también, ¿no es cierto? Sin embargo, era condicional. Un pacto condicional no puede ser jamás eterno, sobre todo en las condiciones humanas en las cuales estamos, ¿no es cierto? Y se basaba en la obediencia de Israel como está declarado. En Shemot 19 dice, ahora pues si ustedes me obedecen fielmente, si tenemos una partícula que dice, sí, esto es una condición, si ustedes me obedecen fielmente y cumplen mi alianza, ustedes serán un tesoro para mí entre todos los pueblos. Entonces no puede declararse eterno algo que está condicionado. Es tan simple como que es una contradicción, ¿sí? Simplemente sabiendo que una de las partes es la humanidad, es imposible que nadie avale su perpetuidad, es imposible. Ninguna agencia les habría vendido un seguro contra terceros, ¿sí? El escritor del libro de Ibrim declara más, porque si la primera alianza hubiera sido sin defecto, no se habría dado lugar para una segunda, porque él le encuentra falta cuando dice, miren, vienen días, dice Yahweh, en que concertaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza. Al hablar de una nueva, da por anticuada la primera, y lo que se hace anticuado ha envejecido y está a punto de desaparecer. ¿Se dieron cuenta? El pacto eterno ha sido abolido. Y esta es una discusión que no salgan a las redes porque los pueden llegar a electrocutar virtualmente. Esto muy a pesar de otra de sus tentativas de manipular las cosas con la nueva mentira acerca de un pacto renovado del cual jamás se oye hablar en las escrituras, ¿sí? Esta ha sido a través de la historia la mano manipuladora de aquellos que han estado buscando servirse a sí mismos, ¿sí? Subir al monte y sentarse en el trono del Altísimo literalmente. Y este es un modus operandi. Tras tocar las traducciones, reescribir la historia, imponer sus definiciones, repetir sus mentiras
tantas veces hasta que la gente las acepte como verdades absolutas. No existe ningún pacto renovado. Las escrituras hablan de un nuevo pacto, literalmente y en todas partes. Inclusive es rarísimo que lo vayan a encontrar en las traducciones, pero algunas lo traducen realmente como pacto renovado, lo cual está equivocado. Ahora, volviendo a la escritura de Ibrim, tenemos luz adicional sobre el tema. Entonces vendrá el fin cuando haya entregado el reino a Elohim, el Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y poder, porque es necesario que reine hasta que haya puesto a todos los enemigos debajo de sus pies, que reine hasta. Y cuando todas las cosas le estén sujetas, entonces se sujetará también el Hijo al que le sujetó a él todas las cosas, para que Elohim sea todo en todos. El reino del Hijo tendrá una conclusión en la dispensación de las eras. ¿Sí? En algún tiempo remoto, al finalizar la semana de milenios, o sea, en el jubileo, el Hijo entrega el reino al Padre. Y el reino continúa ya no en la regla de la filiación, sino en la regla de la paternidad, para que Elohim ya no sea ya conocido en y por el Hijo y los hijos, sino trascendentalmente, o sea, como todo en todos. Que es una cosa que va más allá de este simple estado en el cual estamos, ¿sí? Así que... Hermanos míos, ya es hora de dejar de hacernos los tontos y de seguir las ideas de hombrecitos mezquinos que buscan autoexaltarse, que trazan bien las palabras del error con las cuales se inducen y convencen a la carne de que sus doctrinas humanas son válidas y espirituales sobre todo. Ya es hora de dejar de exaltarnos a nosotros mismos, a la humanidad, al hombre, por encima de Elohim, a nuestras imaginaciones ignorantes, por encima del conocimiento de Elohim. Ya es hora de inclinarnos en humilde sumisión a su palabra y cesar nuestras propias oraciones blasfemas e ignorantes, porque somos muy caraduras y ni siquiera nos damos cuenta. Gloria a Él que abre y muestra las cosas. Ya es hora de que mucha gente controle el movimiento de la lengua y escuche un poco, para variar, si quién sabe acaso sea posible que finalmente aprendan algo de lo cual valga la pena hablar, porque yo creo que de estas cosas realmente va a valer mucho la pena hablar y llevar este mensaje a muchos. La palabra hebrea olam y su equivalente griego ayom significan un tiempo limitado, una edad, y su plural significa tiempos limitados, o sea, da la característica de tiempo limitado a lo que sea, ¿sí? O sea, normalmente puede ser traducido como eras o edades. No nos interesan los argumentos de eruditos que se basan únicamente en la cantidad de personas que repiten una mentira. Eso no puede ser válido para nosotros. Si tenemos al Ruach, Él nos guiará a toda la verdad. Nadie que esté cuerdo y sea razonable puede sostener lo contrario de estas cosas, porque no tiene ningún sentido y está oponiéndose a sí mismo. Hacerlos contradecir todos los hechos conocidos y contradecir la propia palabra de Elohim, además, que tiene todo su sentido si lo miramos desde el otro ángulo. Eso es precisamente de lo que todas las personas de la condenación eterna, ¿no es cierto?, son culpables. Elohim tenga misericordia de ellos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo, dice Matías en el capítulo 18. Bien. Ahora sí, habiendo terminado, vamos a dar por encerrada la charla. Shalom a todos, a Edu, Noris, Diego, Ángel, Luis, Jimena, bienvenida. Aníbal. Bien, vamos a dar por encerrada la charla ahora y vamos a reunirnos en breve en el Meet para charlar un poco acerca de todas estas cosas. Shalom a todos.